deciros, hermanos, que ha nacido un programa nuevo en esa televisión que es posible, un programa joven, en el cual cualquiera que ha visto la mano de Dios puede llamar al teléfono que aparecerá en la pantalla y venir y dar su testimonio. Cuando estás pasando por esos momentos de tristeza, de dolor, llegaste a cuestionar si realmente Dios existía, si existe, realmente te ama. Llegaste a cuestionar a esas preguntas dentro de ti. Sí. Vivir en fornicación, vivir en cosas que no se agradan a Dios. Así es una vida de la muerte, una vida muy sucia. Un trozo de pan salió, yo lo cogí, yo llamé a mi marido. La niña que estaba en mi vientre ya ha salido, aquí está. Salón, salón. Gracias, hermanos, por estar ahí. Que el Señor os bendiga. Una vez más estamos en directo en la televisión T Posible y en nuestro programa especial Testifica. Gracias por vuestra atención, por vuestra disponibilidad. Hoy recibiremos en el plató a una sierva del Señor que nos viene a contar las maravillas, los milagros y los prodigios que el Señor ha hecho en su vida. Cómo el Señor a través de la oración pudo sanar a su hija. Vamos a recibir a nuestra querida hermana, nuestra pastora Betty. Hola hermana. Hola, buenas. Bienvenida a nuestro plató. Gracias por aceptar nuestra invitación. Que el Señor la bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Hermana, empezamos este programa contigo porque sabemos que el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida, muchísimas cosas que Dios ha hecho en tu vida, pero hoy nos vamos a enfocar de cómo el Señor, a través de la fe y el poder que hay en la oración, pudo sanar a tu hija. Amén. Comencemos. Tú vienes de una familia cristiana. Tus padres eran cristianos, la semilla, la palabra de Dios ya estaba sembrada en ti, ya sabías de la palabra, ya sabías que Cristo cura, que Cristo es el Rey y que todo está en Él. Amén. Naciste con la palabra, naciste en el Evangelio, pero un tiempo acá, por circunstancias de la vida, por la juventud, te descarrías. Así es. ¿Cómo fue ese momento en el que tú te saliste a los pies de Cristo, en el que abandonaste la palabra que ya estaba dentro de ti? ¿Cómo fue este momento? Bueno, en realidad yo, como dices, como te decía, yo nací en el Evangelio de Jesucristo. Vivía con mis abuelos porque mi madre se tuvo que ir a la ciudad a trabajar somos 4 hermanas, a trabajar para nosotros, y vivía con mis abuelos, pero mientras vivía con ellos, pues yo estaba bajo los pies de Cristo. Y como vivía en un pueblo, pues sí o sí tenía que ir a la iglesia. Entonces, nada, estaba siempre en la iglesia, en las cosas de Cristo, hasta que me gradué de lo que es el bachillerato, y ahí me tuve que ir a la ciudad a vivir con mi madre. Ahí es cuando me descarrío. La ciudad, la corrupción de la ciudad, ya no es lo mismo, del trabajo te va con los amigos, y es cuando poco a poco me fui apartando hasta que total me fui al mundo. Ahí es cuando entonces me descarrío total y me voy al mundo, ya no voy a la iglesia, no hago nada de lo que significa ir a la iglesia o la cosa de la iglesia, no, nada. Todo lo contrario, me voy al mundo, a la discoteca, me voy a fiestas y amanecer, y todo lo que se hace malo en el mundo, pues ahí estaba yo. Sí, a pesar de haber recibido la señal del Señor, a pesar de haber crecido en una familia cristiana, pero en este momento en que llega en tu vida que dices, bueno, me voy, quiero experimentar lo que hay allí fuera, en este momento te fuiste. Y en este apartar del Señor,
en este que estás fuera de los pies de Cristo, tuviste a 2 hijas. Sí. Tuviste hijas y todo perfectamente. Con la primera todo fue bien, tuviste un embarazo perfecto, la niña creció, nació perfectamente bien. ¿Qué pasó con la segunda hija? Sí, al tener mi... Perdona hermana, Sí. perdona hermana, que cada vez que empezamos nuestro programa, no te lo he dicho, empezamos siempre con un versículo bíblico. Y el versículo que hoy hemos escogido para la gloria y la honra de nuestro Señor está en el libro de Isaías, Isaías capítulo 43, en su versículo 19. Lo voy a leer. Amén. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, dice el Señor. Amén. Amén. Continuamos con nuestro programa. Pues sí, en el mundo es cuando conozco a mi esposo. Tenemos la primera, como decías, muy bien todo. La segunda también, después de mucho tiempo buscando otro hijo, pues vino mi segunda hija. Después de 8 años vino mi segunda hija. Todo bien, el parto bien, pero hasta que no nace no nos damos cuenta de que ella viene con un problema en los pulmones. De ahí cuando empieza ya tiene 1 mes y todo fue, hermana, pues un calvario total, un calvario. La niña no respiraba bien, la niña no comía bien, lloraba mucho y tuve que llevarla a su pediatra. Cuando me dice, vamos a hacerle unos estudios, y cuando le hacen los estudios descubren que la niña tiene un problema en los pulmones y se llama derrame pleural. Tenía un pulmón que no se le había desarrollado total. Y eso, bueno, pues ya de ahí, a partir de ahí, de 1 mes a 3 meses, estuve en una clínica. Lo que se supone en mi país es mucho dinero, gastos de pasaje, de taxi y todo. Y 3 meses es mucho dinero. Mucho dinero invertido. Y no vivíamos en una situación tan mala, pero a estar tanto tiempo en una clínica que los doctores que me le ponían a la niña no cubrían lo que era el seguro, tenía yo que buscar dinero aparte para pagar todo eso. Y bueno, pues era un calvario lo que estaba viviendo, un calvario total. Sí, vamos recopilando un poquito que la hermana se desgarrió y en este momento de estar fuera de los pies de Cristo tuvo a 2 hijas. Y en esas 2 hijas los embarazos, en teoría, fueron embarazos buenos. No esperaba que iba a haber un diagnóstico fuera de lo normal, pero la segunda niña nació con un problema en los pulmones y no le daban, o sea, los medicamentos que daban a la niña no le hacían ni un efecto. Eran medicamentos mañana, sueros por la tarde. Era una niña de 1 mes a 3 meses. Y era diagnóstico por la mañana, diagnóstico por la tarde y no había mejoría. No había mejoría. Y en este momento, la sierva del Señor, con tanta enfermedad, la niña ya no podía más. Empezaste a sentirte mal. Ya no sabías qué hacer con la situación de tu hija. Ya habías invertido lo que tenías, tu tiempo, el dinero, pero no te acordabas del Señor. En ese momento no te acordabas que hay alguien que sí puede sanar. Así es, no me acordaba en absoluto. O sea, yo estaba ahí, a ver, yo creía que en el Señor y todo, pero estaba ahí en esa desesperación. Cuando estás en esa desesperación, nada, tu mente nada más quiere que sanidad, que tu hija se sane y a casa. No me acordaba del Señor hasta que ya en mi desesperación total, en el edificio donde yo vivía, yo asistía a una célula. Estaba en el mundo, pero iba a la célula. Sí. Y ahí es donde conozco al pastor que me hace la oración de sanidad. Iba a la célula, pero estaba en el mundo. Estaba en lo mío, o sea.
Pero es que como hay muchos cristianos hoy en día que muchas veces decimos que somos cristianos, muchas veces congregamos, muchas veces vamos a la iglesia e incluso ayunamos, pero tenemos un pie dentro y otro pie fuera. Y en este momento, así estabas tú. Así estaba yo. Estabas tú, pero al Señor decía, pero o sea, yo decía, ay Dios mío, sana a mi hija, oh Dios mío, y bueno, estaba desesperada. Pero el pie lo tenías más fuera que dentro. Fuera total. O sea, que ibas a la célula porque sí. No porque me invitaban, y como estaba al lado en un edificio de apartamento, pues si no tenía nada que hacer, decía pues a la célula, y me iba. Sí. Y entonces ahí es cuando me hablan de Cristo otra vez, y entonces el Señor me toca, porque dice en mi país, hay un refrán en mi país que dice que tú vienes al Señor por dolor o vienes con amor. Ven con amor o por dolor. Y yo decía al Señor, pero no me traigas con dolor. Y no hay un dolor más fuerte que una madre ver a su hija en la situación que estaba mi hija. Hermano, yo le digo que estaba en una clínica, yo estaba en una sala muy grande, y como claro era un problema de pulmón y de respiración, yo estaba sola en esa habitación, y tenía aparato, una niña así pequeñita, tenía aparato por todos los lados, y mis compañeros de trabajo me decían que cuando entraban a la habitación decían, esa niña no se iba a salvar. Todos entraban a la habitación y decían, no, esa niña no se salva. Eso me lo dicen, pero después ya que el Señor hace el milagro. Pero mientras entraban a la habitación y me veían así... O sea que la gente que veía físicamente a la niña en la cama, sí, con la forma que le veían, incubada, sin forma, sin movimiento, nadie daba crédito de que esa niña sobreviviría. No, nadie daba crédito a que ella viviría. Incluso los médicos no me daban esperanza de sobrevivencia. La primera neumóloga que me la vio me dijo que así de 3 meses me le íbamos a hacer una operación desde aquí del pecho hasta el ombliguito. Y mi esposo decía que no, que estaba muy pequeña, que él no aceptaba que le hiciéramos operación, que buscaran otro método, y que no. El único método era hacerle una operación de vida o muerte. Y yo ahí es cuando me derrumbé total. Yo decía, esto no puede ser, Dios mío, que estoy pagando, y bueno, y ahí es cuando ya el Señor... ¿Nos puedes decir cuánto tiempo tenía la niña cuando pasó todo esto en el hospital? ¿Qué tiempo de nacida? Porque cuando le descubren eso tenía un mes de nacida. Recién nacida. Estaba recién nacidita, y claro, como madre, yo sabía que los niños lloraban y tal, pero no como ella lloraba. No podía respirar en la noche. Incluso una noche llevándola de emergencia al hospital, se nos muere en el automóvil. Sí, se nos muere, y mi esposo ahí tuvo que darle respiración boca a boca, el taxista le iba diciendo lo que tenía que hacer y todo. Y nada, cuando llegamos a lo que es el hospital, la clínica, donde su pediatra, es cuando la reaniman. Le hacen la reanimación esa para que le vuelva la vida. Y ya la meten ahí a lo que es aquí intensivo, o la UBI, la UCI. Y ya es cuando ahí mi hija ya no había esperanza. No había esperanza, o sea, humanamente, esperanza no había. No había esperanza. Pues nada, llegamos el tiempo de que ya llamas a la pastora. O sea, llamas al pastor, pero el pastor le coge el teléfono. Si no te coge el teléfono, la pastora, la mujer del pastor. ¿Y qué pasó en este momento, hermana? No, pero antes de yo llamar a la pastora, ¿sí? Yo hablaba con el Señor, porque como decía, como yo era cristiana, evangélica, ¿sí? Yo tenía conocimiento de la palabra, pero ya sabes, uno se va al mundo por... el enemigo que está buscando a quien devorar, pues ahí me agarró el enemigo, y yo le di rienda suelta a como dice la palabra, mis pasiones deshonestas. Y en ese momento siempre me recuerda que mi esposo no era cristiano. Ese va a ser otro testimonio.
Y me decía, pero llama a tu Dios, llama a tu Dios, llama a tu Dios, o llama a tu Dios para que te sane la niña. Y en ese momento en la clínica, yo me derrumbo al suelo y me tiro así, y pongo mi mano en la cabeza y le digo, Señor, no le digo a todos que hagan eso, porque tú no puedes retar al Señor. Así es. Señor, si tú me sanas a mi hija, yo te la dedico a ti y yo te voy a servir mientras vida tenga. Amén. Yo, antes de llamar a la pastora, y cuando entonces llamo al pastor, y la pastora me dice, no, él no está, pero si tú tienes fe, esa niña va a salir de la clínica. Amén. Entonces, ella me dice, sí, quería que hiciéramos una oración. Yo le digo, sí. En ese momento yo estaba desesperada. Yo le digo, sí, podemos hacer la oración. Y es cuando ella termina, o sea, hace la oración, pero una oración tremenda de fe. Termina y hace la oración conmigo y me dice la pastora, la esposa del pastor, me dice, si tú tienes fe, tu niña va a salir de la clínica. Y pronto, me dice. Y ahí se queda. O sea, hizo la oración conmigo, ya yo me quedé un poco más tranquila, cuelgo el teléfono y bueno, me quedé en el hospital. No tanto eso, que en el mismo hospital, como decía mi hija, y encima que en el mismo hospital la niña me coge un parásito. Alá. O sea, arriba de lo que tenía, me coge un parásito. Y ahí ahí se complicó todo. Pero ya yo había hecho la oración de fe con la pastora. ¿Sí? Y ya yo se la entregué al Señor. Ya yo estaba dispuesta a que el Señor hiciera lo que quisiera con ella, porque ya yo dije, Señor, yo no puedo hacer más. Sí. Humanamente venían neumólogos, venía la pediatra, venían montones de médicos sobre la niña. Es que parecía una cosa como de película, y estaban ahí, pero bueno, como yo se la entregué al Señor, ya yo dije, Señor, haz lo que tú quieras con ella. Amén. Sí. Amén. O sea, y fíjate lo bueno de esa historia, que tú antes de llamar al pastor, te pusiste de rodillas y le hablaste al Señor. Sí. Antes de hablar con el pastor, tú misma con el Señor dices, Señor, es lo que quiero que hagas. Y yo te prometo así. O sea, hiciste un voto con el Señor. Sí. Y ahí, luego la oración. Sí. O sea, que para que veamos lo importante que es estar de rodillas, lo importante que es hablar con el Señor en todas las circunstancias de nuestras vidas. Así es. Entonces, hermana, yo quiero que hay mucha gente que ahora nos está viendo, madres, hermanos, padres incluso, que están pasando por situaciones similares, porque no hay peor dolor que el ver a una hija enferma o a un hijo enfermo y no poder hacer nada por él. Este momento, ahora que tienes la oportunidad de hablar a la gente que ahora nos están viendo, ¿qué les dirías a estas madres desesperadas, a estos hermanos, a estos padres? ¿Qué les dirías en este momento? Sí. La palabra dice en Santiago que tenemos que orar con fe y no dudando nada. Yo en ese momento no dudé nada, porque ya mi mente estaba con Cristo. O sea, sabía que tenía que reconciliarme con Él. Bueno, en ese momento ya yo misma me reconcilié con el Señor. Y yo le entregué mi hija al Señor. ¿Qué tenemos que hacer en un momento así? Clamar al Señor. Amén. El Señor dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Yo en ese momento no recordaba mucho de versículos y de nada, pero yo sabía que había un gran ser allá arriba que me estaba escuchando. Amén. Lo que yo no sabía era que Él estaba ahí conmigo. Y Él estaba ahí. Él lo que quería que yo viniera a sus pies, que yo le entregara a mi hija, que yo le entregara mi vida y que yo viniera a Él, no con dolor, sino con amor. Amén. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo entregué mi vida al Señor en ese momento, porque cuando yo hago la oración, yo misma estoy experimentando ya como esa tranquilidad, porque después que hago la oración,
recibo esa paz. Tengo una paz tremenda. Y yo le digo a todo el que está viendo este testimonio, clamen al Señor Jesucristo. Clamen a Él como dice Jeremías. Él te va a responder. Él te va a enseñar cosas maravillosas. Los milagros suceden, hermano. Los milagros vienen. Porque después de eso, recuerdo que mi hija no duró una semana. No duró una semana en el hospital. Cuando viene la pediatra y me dice, oye, que le damos el alta ya a la niña. Y yo, pero ¿cómo le vamos a dar el alta si la niña está en tal situación? Me dice, no, es que ya le hemos hecho algunos estudios y ya no aparece nada. Y yo en silencio le daba gloria al Señor. Amén. Lo único que yo le digo a esas personas que están ahí, enfermas, con alguna dificultad en su hogar, clama al Señor. El Señor es el único que te puede responder. No ponga tu mirada en los médicos, en medicamentos, en las cosas del mundo. Porque mucha gente me decía, no, mira que llévala allí, que allí hacen esto, o llévala aquí, llévala aquí. Sabemos que lo que estamos en Cristo ya, sabemos que esas no son cosas de Dios, lo que hacen con los niños. Entonces, hermano, entrega tu vida al Señor, entrega a tus hijos, entrega tu casa, y ustedes verán cosas nuevas, maravillosas, verán milagros. Solamente el Señor es que puede hacer todas esas cosas. Solamente el Señor puede dar vida. Y eso fue lo que yo hice con mi hija. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por esta exhortación. Gracias por estas palabras. Y quiero recalcarles que la hermana, antes de esta exhortación, nos dijo que su hija estaba en pésimas situaciones. O sea, nadie daba credibilidad a su sobrevivencia. Pero en el momento en que ella hizo la oración con fe, creyendo que el Señor es el que sana, la niña que nadie daba seguro de vida, a la semana le dieron el alta. O sea, de decir que no hay vida, o sea, que no le dan esperanza, a una semana después de haber hecho la oración, a la niña le dan el alta. Hermana, veo que aquí la niña tenía programado para hacerle una cirugía, pero ¿se llegó a hacer dicha cirugía? No, nunca. O sea, ya después de que lo que es la pediatra, porque la neumóloga, tuve que pagarle aparte, sin poder en ese momento, porque habíamos gastado ya casi, pues era como la mujer del flujo de sangre. Sí. Casi todo lo que teníamos lo habíamos gastado. Y ya no hubo que hacer de operación, no hubo que... Incluso la neumóloga me dijo, no sabemos qué ha sucedido. Pero yo te voy a dar un remedio casero para que se lo pongan en las fosas nasales. Y eso fue todo lo que me dijo. O sea, no hubo que hacer la operación ni nada. Y yo decía, Dios mío, pero eso ha sido un milagro. Y yo se lo contaba a todo el mundo. Y es que el dador de vida, pues le dio la vida. Amén. ¿Y quién es el dador de vida? Jesucristo. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. El que da vida a nuestras vidas. Así es. Hay muchas, hermanas, hay muchas mujeres, muchos hombres, muchos hermanos que por un momento de sus vidas o alguna circunstancia se descarrían. Y en este momento tienen miedo, vergüenza de retroceder. Tienen pánico, o como he pecado, me siento sucia, no puedo volver a pies de Cristo, como es tal cosa, no puedo volver. Y luego se pierden, peor todavía. Sí. Entonces, pero sin embargo tú te descarriaste, pero por alguna circunstancia dijiste, yo vuelvo al Padre. Amén. Yo vuelvo al que me dio la vida. Amén. Yo vuelvo al que sembró la palabra en mí. Amén. Así fue. Entonces, como tú, hay mucha gente fuera que ya tienen la semilla dentro de ellos, que el Señor ya puso la semilla dentro de ellos, los padres ya ahorraron, pero sin embargo siguen en la calle por un pecado, por el miedo o por el qué dirán. A esa gente, hermana, ¿qué les dirías? A esa gente le diría que corran, pero corran como si fueran atletas. Amén. A los pies de Cristo. Aleluya. Corran a los pies de Cristo. Es el único que te puede dar vida.
te puede dar sanidad a ti y a tu familia. El único. No tengan vergüenza, no tengan miedo, vengan a los pies de Cristo. Yo lo hice en un momento de desesperación y a mí no me avergonzó quien entrara a esa habitación. Yo lo único que quería era que mi hija tuviera vida. Amén. Y en ese momento, porque yo sé que en ese momento, Él no me la sanó durante la semana, en ese momento Jesucristo entró a esa habitación. Aleluya. Hizo el milagro. Amén. Porque yo, como te decía, yo sentí esa paz. Inmediatamente yo entregué a mi hija, sentí esa paz. Así que si tú te encuentres en alguna circunstancia como esta, no tengas miedo de lo que hiciste en el pasado, si te descarriaste, si hiciste cosas malas. El Señor te recibe. Amén. Él tiene los brazos abiertos para ti. Ven, que el Señor te recibe. Él está tocando a tu puerta. Dicen en Apocalipsis que Él está llamando a tu puerta. Ábrele la puerta para que Él pueda entrar. El Señor es un caballero. Si tú no le abres la puerta, Él no puede entrar. Amén. Él está tocando a tu puerta. Es tu corazón. Ven a Él. No tengas vergüenza, como decía, no tengas miedo, no tengas temor a nada ni a nadie. Que el único que te puede dar vida y sacarte de ese pozo donde tú te encuentras es Jesucristo. Amén. Nuestro Señor. Una vez más, gracias, mi hermana. Gracias, porque hay mucha gente que ese testimonio les va a ayudar. Porque ciertamente nos huimos cuando pecamos, nos alejamos más del Señor por el que dirán, pero hoy sabemos que el Señor no rechaza al pecador, sino quiere que nos arrepintamos y que volvamos a sus pies. Amén. La Biblia dice en el libro seguimos con el libro de Isaías 43, en el versículo 21, que este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios te creó para que hoy y ahora puedas dar esa alabanza, puedas glorificarle por lo que Él hizo en la vida de tu hija. Y no solamente en la vida de tu hija, también en la tuya. Porque para eso estamos hoy, para glorificar el nombre de Jesús por lo que Él hizo en la vida de mi hermana. Amén. Mi hermana hizo un voto con el Señor y le dijo: Señor, si sanas a mi hija, te la voy a entregar a ti. Si sanas a mi hija en un acto de fe. Y hoy en día, quiero que nos cuentes, la hija hoy en día está trabajando para la obra del Señor, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es un Dios de pacto. Amén. Cuéntanos. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, mi hija hoy le sirve al Señor. Amén. Yo hice esa promesa, o sea, le prometí al Señor que si Él sanaba a mi hija, pues yo se la iba a dedicar a Él. Aleluya. Y yo se la dediqué en ese preciso momento. Iba a tenerlo 3 meses. Y desde ahí, ya hace más de 20 años, y mi hija le está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y espero en el Señor que siga guardando su vida para que ella siga en sus caminos. Amén. Para que ella no se aparte. Y ella pueda ser de testimonio, porque ese testimonio siempre me dice: mami, que tú siempre das ese testimonio. Pero uno tiene que testificar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. El testimonio es que atrae. Un testimonio puede atraer a millones de personas. Así es. A los pies de Cristo. Y por eso yo le digo, con ese testimonio, con el testimonio de tu vida, tú puedes atraer a otros jóvenes, puedes atraer muchas personas que están en la situación que tú tuviste, hasta madre, hermanos que tienen a un hermano enfermo en un hospital. Con ese testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, esa persona puede venir a los pies de Cristo. Así es. Por eso yo alabo y glorifico a mi Señor. Y le doy muchísimas gracias al Señor, porque hasta hoy Él me ha ayudado y nos está ayudando. A mí, a mi esposo, a mis hijas y a toda mi familia. Amén. Gracias. Gracias, hermana.
Gracias por honrar y glorificar a nuestro Dios por este testimonio. Amén. Que el Señor te siga usando, Amén. siga levantando la obra en la que te ha llamado a ti y a tus hijas. Amén. Hermanos, hemos escuchado el testimonio de nuestra hermana. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios es Dios de milagro y Dios de pacto. Confíale. Da igual situación que la que te encuentres, ya sea por la salud, por finanzas, matrimonio, familiar. Para Dios nada es imposible. Vuelve a los pies de Cristo. Si algún momento te apartaste, al Señor no le importa. El Señor quiere que recapacites y que vuelvas a Él, porque Él es nuestro Padre. Él nos ama por encima de nuestros pecados y por encima de nuestras circunstancias. Amén. Gracias por estar ahí, mi hermana. Para despedirnos de ti, queremos que antes de que salgas de este plató, una vez más le dirijas unas palabras a nuestros televidentes, a nuestros hermanos que nos están viendo, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que el Señor le bendiga nuevamente y le exhorto a todo aquel que no conoce de Jesucristo, que el Señor está pronto a venir. Su palabra dice que oiremos de guerra y rumores de guerra. Habrá hambre, terremoto, pestes. Hermano, ya el tiempo está cumplido. No esperes más. Ven a los pies de Cristo. Él está tocando tu corazón. Con cada programa, cada persona que tú oyes que te habla de Cristo, ese es un toque que el Señor te está dando. No desprecie la voz de Cristo. Ven a sus pies. Ven a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Como hizo el milagro en mí, en mi hija, en mi familia, así lo puede hacer contigo también. Amén. No te escondas. No te escondas más ya. Sal, busca una iglesia, busca personas que hablen de Cristo. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Si te has descarriado, hermano, tú sabes que hay 3 cosas importantes que Jesucristo nos manda a hacer: leer la Biblia, el ayuno y la oración. Ven a los pies de Cristo. Haz estas 3 cosas y verás las grandes maravillas que van a suceder en tu vida. Ven a Cristo, Él te está esperando. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias por este tiempo que nos has dedicado. Amén. Y gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. Que el Señor la bendiga y la use en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestra fidelidad. Nos vemos próximamente en nuestro programa. Que el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob os bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.